Expulsaron al anciano hambriento y nadie podía creer quién era en realidad. Las manos temblorosas de don Alberto se alzaron en una súplica silenciosa, mientras el señor Ramírez lo señalaba con desprecio, gritándole que saliera inmediatamente de su restaurante de lujo. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la vida de todos los presentes y revelaría una verdad que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Era una noche helada cuando don Alberto, de 74 años, se acercó lentamente a las puertas de cristal del restaurante más elegante de la ciudad. Su ropa desgastada contrastaba brutalmente con los destellos dorados que emanaban del interior. Los candelabros de cristal colgaban majestuosos del techo, mientras los comensales disfrutaban de sus cenas en mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados. Don Alberto llevaba días sin probar bocado. Su estómago rugía de hambre y sus piernas apenas lo sostenían. Con la humildad de quien ha perdido todo, empujó suavemente la puerta y entró. El aroma de los platillos gourmet golpeó sus sentidos como una tortura dulce. Sus ojos, hundidos por el cansancio y la desnutrición, recorrieron el lugar buscando una cara amable, alguien que pudiera ayudarlo. Los clientes lo miraron con una mezcla de disgusto e incomodidad, apartando la vista rápidamente para no arruinar su experiencia culinaria. Julián, el joven mesero de 26 años, fue el primero en notar la llegada del anciano. Vestido impecablemente con su uniforme negro y corbatín, se acercó con paso dudoso. Sus ojos reflejaban compasión, pero también el temor de contrariar las estrictas reglas del establecimiento. Había trabajado allí durante 3 años y conocía perfectamente la política del lugar respecto a personas como don Alberto. Clara, la mesera de 24 años, observaba la escena desde la barra. Su corazón se encogió al ver la fragilidad del anciano. Había crecido en una familia humilde y reconocía inmediatamente los signos del hambre verdadera. La forma en que don Alberto miraba los platos de comida, la manera en que tragaba saliva al percibir los aromas, la desesperación contenida en sus ojos cansados. Don Alberto se dirigió hacia una mesa vacía cerca de la ventana con pasos lentos y cuidadosos, como si temiera que sus piernas fueran a fallarle en cualquier momento. Se sentó con delicadeza, consciente de que su ropa sucia podría manchar la silla elegante. Con voz apenas audible se dirigió a Julián cuando éste se acercó y le dijo: «Por favor, joven, no he comido en 2 días, solo necesito algo pequeño, lo que sea. Puedo trabajar para pagarlo o quizás algo que vayan a desechar». Julián sintió un nudo en la garganta. La sinceridad en la voz del anciano era desgarradora. Miró hacia la cocina, luego hacia la oficina del gerente, calculando sus opciones. Sabía que el señor Ramírez no toleraría esta situación, pero también sabía que no podía ignorar la súplica de un ser humano hambriento. Le susurró: «Déjeme ver qué puedo hacer», tratando de mantener la discreción, pero era demasiado tarde. El señor Ramírez, un hombre de 50 años con una expresión perpetuamente severa, había emergido de su oficina como un depredador que huele la sangre. Su traje impecable y su postura erguida lo hacían ver imponente y amenazador. Había construido su carrera sobre la base de mantener la exclusividad del restaurante, y para él eso significaba mantener alejados a los indeseables. Rugió con voz que cortaba el aire como un cuchillo, preguntando: «¿Qué está haciendo este vagabundo aquí?». Los comensales se giraron para mirar, algunos con curiosidad mórbida, otros con evidente molestia. Don Alberto levantó la vista lentamente y sus ojos, aunque cansados, mantenían una dignidad que contrastaba con su apariencia desaliñada. Dijo: «Señor, solo pedía algo de comer, estoy dispuesto a trabajar». Ramírez lo interrumpió gritando silencio y acercándose a la mesa con pasos agresivos, diciéndole que este es un establecimiento de primera clase, no un comedor de beneficencia, y que su presencia está afectando a los clientes distinguidos. Clara se había acercado sin ser notada, sus ojos llenándose de lágrimas al presenciar la crueldad. Quería intervenir, decir algo, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Había visto al señor Ramírez despedir empleados por mucho menos que contradecirlo en público. Don Alberto insistió con voz temblando ligeramente, diciendo: «Por favor, solo tengo hambre. Soy un ser humano como usted». La respuesta de Ramírez fue cruel y calculada. Se inclinó hacia don Alberto bajando la voz lo suficiente para que solo él pudiera escuchar, pero manteniendo una sonrisa falsa para los clientes que observaban, diciéndole: «Escúcheme bien, viejo asqueroso, ve esa puerta por donde entraste. Úsala ahora antes de que llame a seguridad y lo saquen a rastras.
No quiero volver a verlo cerca de mi restaurante. Don Alberto cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que vendría después. Cuando los abrió había algo diferente en ellos, una chispa que antes no estaba allí. Se levantó lentamente de la silla, sus movimientos deliberados y dignificados, a pesar de su estado. Los otros clientes del restaurante habían dejado de comer, algunos grababan discretamente con sus teléfonos, otros simplemente observaban con una mezcla de horror y fascinación. El ambiente se había vuelto tenso, cargado de una electricidad incómoda que parecía presagiar algo importante. Julián dio un paso adelante, su conciencia finalmente venciendo a su miedo, diciendo: «Señor Ramírez, quizás podríamos», pero el gerente lo interrumpió gritándole que se callara y que si decía una palabra más en defensa de ese mendigo, podía buscar trabajo en otro lugar. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Don Alberto, en lugar de dirigirse hacia la salida como todos esperaban, caminó hacia el centro del restaurante y se detuvo bajo el candelabro principal, donde la luz dorada iluminaba completamente su figura. El silencio en el lugar era absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Con una calma que desafiaba su apariencia desaliñada, don Alberto habló con una voz que, aunque suave, llegó a cada rincón del restaurante, diciéndole al señor Ramírez que se preguntaba si sabía realmente para quién trabajaba. El gerente soltó una carcajada amarga diciendo que trabajaba para sí mismo, que era el gerente general de esta cadena de restaurantes y que era él quien decidía quién entraba y quién salía de allí. Don Alberto asintió lentamente como si estuviera procesando información importante. Luego, con movimientos que parecían haber recuperado una energía misteriosa, se quitó el gorro gastado que cubría su cabeza. Su cabello, aunque canoso y algo despeinado, tenía un corte que sugería que no siempre había vivido en la indigencia. Murmuró interesante, porque yo tengo una perspectiva diferente sobre quién realmente toma las decisiones aquí. Ramírez comenzó a mostrar signos de impaciencia y confusión. La confianza del anciano lo desconcertaba, pero su arrogancia le impedía considerar que podría estar equivocado sobre algo. Le dijo: «Mire, viejo, no sé qué juego se está jugando, pero se acabó. Seguridad vendrá en cualquier momento». Don Alberto lo interrumpió con una serenidad perturbadora, diciendo que no será necesario. Se dirigió hacia la pared donde colgaban varios marcos con fotografías y reconocimientos del restaurante, y sus dedos temblorosos pero seguros tocaron uno de los marcos más prominentes. Clara se había acercado más, intrigada por el cambio dramático en el comportamiento del anciano. Julián también se aproximó, olvidando momentáneamente las amenazas de su jefe. Había algo en la postura de don Alberto que sugería que esta historia estaba lejos de terminar. Don Alberto preguntó: «¿Ve esta fotografía, señor Ramírez?», señalando una imagen en blanco y negro que mostraba la inauguración del primer restaurante de la cadena hace más de 30 años. En ella aparecía un hombre joven elegantemente vestido, cortando una cinta ceremonial, rodeado de empleados sonrientes y autoridades locales. Ramírez se acercó entrecerrando los ojos para ver mejor la imagen, diciendo: «Sí, es el fundador original de la cadena. ¿Y qué? Ese hombre debe estar muerto hace años». Don Alberto sonrió por primera vez desde que había entrado al restaurante. Era una sonrisa triste, pero también llena de una sabiduría que había sido adquirida a través del sufrimiento y la experiencia. Le dijo: «No está muerto, señor Ramírez. Está parado justo frente a usted». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Ramírez miró la fotografía, luego a don Alberto, luego nuevamente a la fotografía. Sus ojos comenzaron a moverse frenéticamente, comparando los rasgos del joven emprendedor de la imagen con el rostro arrugado y cansado del anciano que tenía delante. Los clientes del restaurante se habían acercado instintivamente, formando un semicírculo alrededor de la escena. Algunos sostenían sus teléfonos en alto, grabando lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento histórico. Ramírez tartamudeó diciendo que eso era imposible, que él era solo un vagabundo sucio, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Don Alberto se dirigió hacia la recepción del restaurante, donde había un teléfono y con movimientos que ahora parecían seguros, y, decididos, marcó un número que claramente conocía de memoria. Dijo por teléfono: «Buenos días, María». «Soy don Alberto». «Sí, el don Alberto».
Necesito que me comunique inmediatamente con el director ejecutivo de la cadena. Dígale que estoy en el restaurante de la zona centro y que tenemos una situación que requiere atención inmediata. Es cierto, usted está mintiendo. Está loco. Pero don Alberto no había terminado. Colgó el teléfono y se dirigió hacia la computadora de la recepción y con una familiaridad que no podía ser fingida ingresó una serie de códigos y contraseñas que solo alguien con acceso de nivel ejecutivo podría conocer. La pantalla se iluminó con el logo de la empresa y un mensaje de bienvenida que decía: «Bienvenido de vuelta, don Alberto Mendoza, presidente fundador». El impacto de ver esas palabras en la pantalla fue como un terremoto en el restaurante. Varios clientes gritaron de asombro, otros simplemente se quedaron boquiabiertos. Clara se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de emoción y comprensión. Julián sonrió ampliamente sintiéndose vindicado por haber mostrado compasión hacia el anciano desde el principio. Pero Ramírez estaba en estado de shock total. Su rostro había adquirido un color grisáceo y parecía que iba a desmayarse en cualquier momento, balbuceando: «Pero usted, la ropa, la barba, el hambre, ¿por qué?». Don Alberto cerró la computadora y se giró para enfrentar no solo a Ramírez, sino a todo el restaurante. Su voz, ahora clara y poderosa, llenó el espacio diciendo que durante los últimos 6 meses había estado visitando secretamente cada uno de sus restaurantes. No como el presidente de la empresa, sino como un ser humano vulnerable, que necesita ayuda, que había querido ver con sus propios ojos cómo trataban sus empleados a las personas menos afortunadas, porque creía firmemente que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Los murmullos en el restaurante se intensificaron. La gente comenzaba a comprender la magnitud de lo que acababa de presenciar. Continuó diciendo que había visitado 18 de sus restaurantes en los últimos meses, que en algunos fue tratado con compasión y dignidad y en otros, como allí, fue humillado y rechazado como si fuera basura. Se acercó a Clara, que lloraba silenciosamente, y le dijo que vio cómo esta joven mujer quería ayudarlo, pero temía las consecuencias, que vio la compasión en sus ojos y la lucha interna que libraba entre hacer lo correcto y mantener su trabajo. Luego se dirigió a Julián, diciendo que vio cómo este joven hombre trató de encontrar una manera de ayudarlo a pesar de las amenazas y que su humanidad brilló incluso en la oscuridad de la crueldad de su supervisor. Finalmente se giró hacia Ramírez, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, diciéndole que también vio a un hombre que ha olvidado completamente los valores sobre los que construyó esta empresa. Un hombre que cree que el lujo y la exclusividad justifican la crueldad hacia los más vulnerables. El teléfono del restaurante comenzó a sonar insistentemente. Don Alberto contestó con naturalidad diciendo: «Sí, aquí estoy. Perfecto, diles que suban». Colgó y miró a la multitud expectante, diciendo que el equipo directivo estaba llegando y que parecía que su pequeño experimento había llegado a su fin. En los siguientes minutos el restaurante se llenó de ejecutivos en trajes elegantes, todos tratando a don Alberto con la deferencia debida a su posición real. Varios de ellos lo conocían personalmente y confirmaron su identidad sin lugar a dudas. Ramírez intentó una última y desesperada defensa diciendo: «Señor Mendoza, yo no sabía, si hubiera sabido que era usted». Don Alberto lo interrumpió con una mirada que cortaba como hielo, diciéndole: «Y ahí está exactamente el problema, señor Ramírez. Su amabilidad no debería depender de quién yo sea. Cada ser humano que cruza esas puertas merece ser tratado con dignidad básica independientemente de su apariencia o situación económica». Se dirigió hacia el centro del restaurante una vez más, ahora rodeado por su equipo ejecutivo, pero con los ojos puestos en Clara y Julián, anunciando que durante estos meses de pruebas había tomado muchas notas mentales, que había visto empleados que mantuvieron su humanidad incluso bajo presión y había visto otros que la perdieron por completo en su búsqueda del éxito profesional. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras resonaran en el silencio absoluto del restaurante, y luego le dijo a Clara Sánchez que a partir de mañana ella sería la nueva gerente de ese restaurante, que su salario se triplicaría y tendría autoridad completa sobre las operaciones diarias. Clara casi se desmayó. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras trataba de procesar lo que
acababa de escuchar. Continuó diciéndole a Julián Morales que él sería promovido a subgerente con un aumento salarial del 200% y que juntos quería que convirtieran ese lugar en un ejemplo de cómo se debe tratar a cada cliente sin importar su apariencia o situación. Los aplausos estallaron espontáneamente entre los clientes del restaurante. Muchos de ellos habían grabado toda la escena y ya estaban compartiendo los videos en sus redes sociales. Finalmente, don Alberto se dirigió hacia Ramírez, quien permanecía inmóvil, completamente derrotado, diciéndole que su contrato quedaba terminado inmediatamente, no solo por cómo lo trató a él esa noche, sino por los múltiples reportes que había recibido sobre su comportamiento cruel hacia empleados y clientes a lo largo de los años, que la seguridad lo acompañaría a recoger sus pertenencias. Ramírez abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Sabía que había perdido todo y que su reputación en la industria estaba arruinada para siempre. Don Alberto se acercó a una de las mesas donde había quedado intacto un plato de sopa que alguien había abandonado en la conmoción y con una sonrisa irónica tomó la cuchara y probó el primer bocado de comida que había tenido en días, murmurando deliciosa, pero sabe aún mejor cuando se come con dignidad. Se dirigió una vez más a los clientes y empleados que llenaban el restaurante diciendo que esa noche habían sido testigos de algo importante, que habían visto que las apariencias pueden engañar y que el verdadero valor de una persona no se mide por su ropa o su cuenta bancaria, sino por su capacidad de mostrar compasión hacia otros seres humanos. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de sopa, saboreando no solo el alimento sino el momento, y anunció que a partir de mañana implementarían un nuevo programa en todos sus restaurantes, donde una vez al mes cada gerente debe dedicar 2 horas a servir comidas gratuitas a personas necesitadas, que quería que sus empleados recordaran siempre que la verdadera hospitalidad no tiene límites ni condiciones. Los aplausos se intensificaron. Varios clientes se acercaron a felicitar a Clara y Julián. Otros querían tomarse fotografías con don Alberto. También dijo que establecerían un fondo especial financiado por las ganancias de la empresa para ayudar a personas en situación de calle a encontrar trabajo y vivienda digna, porque esa noche había recordado que la verdadera riqueza de una empresa no está en sus ganancias, sino en su capacidad de hacer una diferencia positiva en la comunidad. Clara se acercó tímidamente a don Alberto diciéndole: «Señor, no sé cómo agradecerle, usted cambió mi vida esta noche». Don Alberto sonrió con la calidez de un abuelo orgulloso, diciéndole: «No, querida Clara, tú ya tenías todo lo necesario dentro de ti. Yo solo me aseguré de que fuera reconocido y recompensado». Julián también se acercó, aún en shock por todo lo ocurrido, prometiéndole que no lo defraudaría y que haría que ese restaurante fuera un lugar donde todos se sintieran bienvenidos. Don Alberto le respondió que no lo dudaba ni por un segundo y le estrechó la mano firmemente. Mientras la conmoción gradualmente se calmaba y los ejecutivos comenzaban a organizar los cambios necesarios, don Alberto se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse se detuvo y miró una vez más el restaurante que había estado a punto de rechazarlo unas horas antes. Dijo en voz alta dirigiéndose a todos los presentes que recordaran siempre que cada persona que conocemos está librando batallas que no podemos ver, que un pequeño acto de bondad puede cambiar el curso de una vida, mientras que un momento de crueldad puede destruir la fe de alguien en la humanidad. Tomó su gorro gastado que había quedado sobre una mesa y se lo puso nuevamente en la cabeza a pesar de que ahora todos sabían quién era realmente. Quería mantener la apariencia que le había enseñado lecciones tan valiosas. Dijo esta ropa señalando su atuendo humilde: «Me la voy a quedar. Me recuerda que sin importar cuánto dinero tengamos o qué posición ocupemos, todos somos seres humanos que merecemos respeto y dignidad». Con estas palabras, don Alberto salió del restaurante dejando atrás un lugar completamente transformado y a un grupo de personas que nunca olvidarían la lección que habían aprendido esa noche. Las redes sociales explotaron con los videos de lo ocurrido, y en pocas horas la historia se había vuelto viral a nivel internacional. Medios de comunicación de todo el mundo contactaron a la empresa para entrevistar a don Alberto sobre su experimento social. En las semanas siguientes, Clara y Julián transformaron completamente la cultura del restaurante. Implementaron programas de capacitación sobre empatía y servicio al cliente,
establecieron políticas claras sobre el trato digno a todas las personas y convirtieron el lugar en un modelo a seguir para toda la industria. Ramírez nunca recuperó su reputación profesional. Los videos de su comportamiento cruel fueron vistos por millones de personas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo no se debe tratar a los demás, y terminó trabajando en empleos de menor nivel, siempre recordando la noche en que su falta de humanidad le costó todo. Meses después, don Alberto regresó al restaurante, esta vez vestido con un traje elegante, pero lo que más lo emocionó no fue el trato especial que recibió como presidente de la empresa, sino ver cómo Clara y Julián trataban con la misma calidez y respeto a un anciano sin hogar que había llegado buscando comida. La historia de esa noche se convirtió en una leyenda dentro de la empresa y en una lección poderosa sobre la importancia de mantener la humanidad sin importar las circunstancias. Don Alberto había demostrado que las verdaderas pruebas del carácter no ocurren cuando estamos siendo observados por nuestros superiores, sino cuando creemos que nadie importante nos está viendo. Y en esa noche fría, en un restaurante elegante, se reveló no solo la identidad de un anciano hambriento, sino también el alma verdadera de cada persona presente.